Gracias, Marion. Ya lo tenemos junto a nosotros. Un streaming, pero más que esperado. 2 semanas, digamos, que no estuvo con nosotros. Así que, pero lo tenemos ya junto a nosotros. En vivo y en directo, muchachos. Así que aprovechemos compartir en los grupos de Telegram, grupos de WhatsApp y sobre todo los amigos que son de la República Hermana del Uruguay. Por favor, ayúdenos a compartir. La palabra de Gustavo tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por supuesto, tengo una buena noticia, Gustavo, pero te la voy a comentar al final. Queremos deleitarnos, digamos, escucharte. Sé que vienes muy recargado. Así que vamos a dejar con ustedes al abogado penalista, fundador del Partido de Identidad Soberana y diputado de la República Oriental del Uruguay, Gustavo Zaya Lorier. Bienvenido, estimado amigo. ¿Qué tal, Jorge, Marion, amigos del mundo? Bueno, un gusto reencontrarnos después de este largo paréntesis en nuestra actividad comunicacional. Primero una pregunta de carácter técnica, Jorge y Mario. ¿Estamos bien enfocados? ¿Está bien el audio? Impecable, diputado. Tiene excelente imagen, excelente semblante y, por supuesto, también excelente audio. Adelante. Bueno, bárbaro, mejor así entonces. Bueno, muchas cosas, por supuesto, en este periodo de incomunicación que hemos tenido, tanto a nivel como a nivel nacional. A nivel internacional sigue existiendo y profundizándose un relato belicista. Dentro de ese relato belicista vemos que las áreas de influencia geopolítica quedan muy definidas y vemos en el tablero internacional una suerte de política de reparto de áreas de influencia. Vemos, por ejemplo, que la posición militar de Rusia en su guerra con la OTAN consolida los territorios conquistados y que cualquier negociación sobre la paz parte de la base del reconocimiento de las conquistas militares realizadas por Rusia. Y parecería que hay un avenimiento de Estados Unidos en ese sentido. Pero en contraposición, en el área de influencia de Estados Unidos, vale decir, en América Central, mejor dicho, México, América Central y Sudamérica, resurge la política del garrote, y nada menos que llevada adelante por Donald Trump. Vale decir, la política intervencionista, extorsionista, militarista, totalitaria, agresiva, belicista, sin que exista una contrapartida por parte de los países aparentemente confrontativos u oponentes del poder de Estados Unidos. Eso nos permite a nosotros conjeturar sobre lo que habíamos adelantado, las políticas de aceptación de áreas de influencia casi exclusiva. Ese reparto que en definitiva es un reparto que efectúa la cleptocorporatocracia, que es un reparto de áreas de influencia de los estados, al servicio de una cleptocorporatocracia que tiene una visión global. Eso quede muy claro. Las mismas empresas que van a dominar en América del Sur, América Central y México son las que están, digamos, en asociación de explotación con la influencia tanto de Rusia como de China o de India, ¿no? Entonces, sigue plenamente confirmada, por lo menos desde mi punto de vista, la teoría de la cleptocorporatocracia dominando a nivel global. Y los estados ensayando esta teatralización que tantas veces hemos dicho. Han habido, sin duda, ciertas, como digamos, absolutamente lógico que suceda, situaciones de vaivén, situaciones de tipo pendular, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita. Hubo un momento de dificultad, un momento en que las relaciones se tensaron, sobre todo por el homicidio del periodista Khashoggi, pero con la administración Trump, contrariamente a lo que tanto habló la gente, dio una normalización de las relaciones con Arabia Saudita. Es cierto que la prensa puso de manifiesto algunas conductas gestuales por parte del dictador de Arabia Saudita, pero que no pasa de ser simplemente
a mi juicio, interpretaciones un tanto forzadas y un tanto para la tribuna que hacen los grandes medios. Sigue la política de genocidio en Gaza, sigue la consolidación del poder sionista sobre esos territorios usurpados. Y fíjense que en las negociaciones por la paz en Ucrania se agrega como negociador Jared Kushner, el yerno, el sionista, el socio de Blinken en toda la construcción de los asentamientos ilegales de los colonos sionistas, en las negociaciones de paz con Ucrania. Un hombre que está vinculado a todo el tema de Gaza va a negociar el tema de Ucrania. Y eso nos da la pauta de el concepto de reparto de zonas de influencia. En el área financiera ya hemos realizado a nivel global, hemos visto cómo realiza, nosotros no hemos realizado nada, hemos visto cómo realiza la élite financiera el cambio de la mensajería banquera del sistema SWIFT al sistema 20.000. Hemos visto oscilaciones en el precio del Bitcoin, tuvo un bajón, pero inmediatamente luego se dio y vemos el respaldo que está recibiendo el Bitcoin, esa criptomoneda de blockchain teóricamente descentralizada. Digo teóricamente descentralizada porque en definitiva maneja un código de la NSA, es decir, no deja de estar bajo el control de la élite financiera internacional y, como no podía ser de otra manera, las ballenas que se le dicen a esos grandes fondos que logran comprar miles de millones de dólares en Bitcoin, han apuntado a la compra de esa criptomoneda. Es decir, que se está preparando todo el escenario para que las CBDC irrumpan con cierta celeridad, es decir, rápidamente. Bien, a nivel nacional, a nivel de Uruguay, para los compatriotas, distintos, todos de carácter más bien jurídicos, políticos. Las grandes noticias de carácter económico financieras en el país no las podemos esperar. No van a haber grandes modificaciones ni cosas por el estilo. Tenemos un modelo totalmente consolidado, petrificado y que en todo caso tiende a profundizarse en los aspectos negativos. Hubo declaraciones del ministro de Economía en el sentido de profundizar nuestra dependencia con respecto a la OCDE, y cuando hablamos de profundización de la dependencia con respecto a la OCDE, estamos hablando de políticas de mayor obsecuencia, obediencia a los mandatos extorsivos extranjeros que nos condenan a un rol colonialista, a un rol de aportación de elementos de materia prima o commodities para la industrialización fuera del país, a la política tributaria que se encamina rumbo a la renta básica universal. Tenemos también importantes declaraciones a nivel internacional, pero que va a golpear a nivel nacional en lo que tiene que ver con el empleo. Nosotros hemos sufrido con los 3 gobiernos del Frente Amplio y un gobierno multicolor, me rectifico, 4 gobiernos del Frente Amplio. 3 ya consumados y 1 en pleno proceso, es decir, ejecutándose el 4º gobierno. ¿Qué debemos rescatar más allá de la consolidación del modelo colonialista, imperialista, reprimarizador, extractivista, corrupto? Debemos extraer una conclusión muy pérdida de derechos laborales adquiridos a lo largo de la lucha obrera, es decir, un proceso de degradación del derecho laboral, un proceso de degradación de las garantías de los operarios, de los obreros, una legislación netamente pro-patronal, llevada adelante por los 4 gobiernos del Frente Amplio y también, por supuesto, de los multicolores. Pero lo importante es señalar que en la precarización, en la degradación de los derechos de la clase obrera, los 4 gobiernos del Frente Amplio han sido determinantes. Se ha creado toda una ficción todo con respecto a la relación laboral en muchas áreas, sobre todo en las áreas donde tiene mayor influencia la tecnología. Es decir, el capital que ha fluido hacia la tecnología ha logrado extorsionar a los gobiernos para que degraden las conquistas laborales obreras. La plataforma de
de pedido ya, de Uber, todo lo que sea por aplicación, se hace en base a una mentira en la que el dependiente ha sido transformado, sangre y fuego, en empresario. Una mentira. Ellos sencillamente para dejar de pagar una cantidad de conquistas laborales que habían tenido los obreros. Indemnización por despido, licencia, salario vacacional, horas extras, licencia por maternidad, licencia por paternidad, en fin, toda una serie de conquistas que han involucionado. Y han involucionado con una conducta muy pasiva en el Uruguay de los sindicatos, porque esa pérdida de derechos, esa degradación laboral, esas políticas regresistas a etapas en que la patronal lograba imponer políticas expoliativas, se hacen durante los gobiernos del Frente Amplio. Y el otro día se lo enrostraba al ministro de Trabajo comunista, ex sindicalista, Juan Castillo, una periodista de un medio de difusión que era propiedad del Movimiento de Participación Popular, en la que los empleados fueron despedidos inmisericordiamente por la patronal de izquierda. Y le hacían ver también ese comportamiento. Nos preocupa mucho. ¿Y saben lo que nos preocupa? Que a nivel legislativo no hay ninguna iniciativa para revertir el retroceso del derecho laboral en el Uruguay. Nos comprometemos, por supuesto, a trabajar en ese sentido. Vamos a presentar proyectos de ley. Sin embargo, hay un par de sentencias del Poder Judicial en el ámbito de la materia laboral, poniendo las cosas en su lugar y estableciendo que funcionarios de pedido ya eran dependientes, no eran empresarios que contrataban en el ámbito del derecho comercial o civil a empresa. Eso es una ficción, una gran mentira, una estafa intelectual. En materia política tenemos la aprobación del presupuesto agendista, el cumplimiento de las imposiciones a través de decretos, como el decreto 295/2019. Tenemos la actuación mancomunada y asociada de Frente Amplio con los restantes partidos de la oposición, excepto Identidad Soberana, en el sentido de que votaron en conjunto el presupuesto agendista. Falta ahora que se dirima a nivel de diputados las modificaciones que introdujo el Senado y que serán tratadas el día 9, en la que seguramente esas modificaciones van a tener la aprobación de los partidos del PUNOM, del Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Nosotros adelantamos que aquellas modificaciones que impliquen una situación de mejora para los ciudadanos, las acompañaremos. Y aquellas que impliquen un retroceso, una degradación o aspectos negativos para la ciudadanía, no las votaremos. Ese será nuestro temperamento. Como es un presupuesto agendista, es mayoritariamente perjudicial al pueblo uruguayo y por eso nosotros no lo votamos en el Parlamento. Votamos sí algunas cláusulas adicionales que introdujeron situaciones de mejora para determinados sectores, pero en general no lo votamos. Bien, en el ámbito también político, algunas barbaridades, algunos desastres impresentables de los que nos enteramos por la prensa y que refieren a comportamientos del presidente de la República, Yamandu Orsi. Resulta que el día de ayer, el semanario Búsqueda dio cuenta de una situación muy particular que les quiero contar. Te pido, Jorge, que no me hagas, mejor dicho, que me hagas acuerdo de Tony Blair, porque tengo un capítulo especial y que implica comportamientos aberrantes del presidente de la República Oriental del Uruguay, el profesor Yamandu Orsi. Pero ahora me quiero centrar en este primer aspecto de política interna y que la nota de Búsqueda nos cuenta que aparentemente en junio de este año al presidente de la República le hicieron llegar algunos informes sanitarios sobre los presos imputados por crímenes de lesa humanidad. Voy a hacer un paréntesis. Esa imputación de crímenes de lesa humanidad fue en virtud de una legislación penal a la cual, violando la Constitución de la República, se le dio un efecto retroactivo. Es decir, lo que el doctor Viana llamaba
aplicación del derecho del enemigo. Quiero ser muy claro en esto, porque efectivamente, con respecto a los condenados por terrorismo de Estado, por crímenes de lesa humanidad, por tortura, les aplica una tipificación en virtud de una legislación posterior a los hechos aberrantes, ominosos, condenables, pero que viola nuestra Constitución. Es decir, tiene imputaciones en función de una legislación inconstitucional. Tengo que ser muy claro en este sentido. No es la posición de la Suprema Corte de Justicia, que convalida todas las inconstitucionalidades. Tengo que ser muy claro también. Las inconstitucionalidades que bochornosamente nuestra Suprema Corte de Justicia dice que son constitucionales son grotescas, absolutamente grotescas, como la violación del principio de no retroactividad de la ley penal, que es un principio gigantesco y que se violó grotescamente. Pero la Corte dice que no se violó. En sentencias farragosas, impresentables. Hago esta aclaración porque quiero, de alguna manera, alejar cualquier imputación de una animadversión que subjetivice los conceptos de carácter jurídico que voy a exponer. En función de informes sanitarios de determinados presos mayores de 80 años, dice la nota de búsqueda, el presidente de la República, en tanto que tal, es decir, bajo la investidura del presidente de la República, toma contacto personal y directo con el presidente de otro poder del Estado, el Poder Judicial, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto que ese contacto formal no está admitido por la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema republicano de separación de poderes, que se inspira en la doctrina de Montesquieu, que se inspira en la tripartición de poderes. Poder ejecutivo, el que ejecuta las políticas; poder legislativo, el que crea las normas jurídicas; y poder judicial, el que se encarga de juzgar las violaciones del orden jurídico en sus distintas materias y áreas. Ahora, el poder judicial tiene poder de control sobre el poder ejecutivo y sobre el poder legislativo, y además debe ser imparcial. Consecuentemente, es fundamental que no tenga contactos con los poderes a los cuales está llamado a controlar. Por eso ese contacto personal del presidente de la República con el presidente del Poder Judicial no solamente no está contemplado por la Constitución, sino que implícitamente por el sistema republicano está prohibido, no lo puede tener. Además, se fue a preocupar, a interesar y a gestionar una situación de determinados individuos, los presos por crímenes de lesa humanidad, mayores de 80 años, que tienen problemas sanitarios. Pueden ser perfectamente individualizables, es decir, hipotéticamente Juan, Pedro y Diego, punto. Además de estar vedada constitucionalmente esa conducta, porque esos condenados son personas que han recibido condena, tienen a sus abogados patrocinantes privados, es decir, onerosos, y existen procedimientos que esos abogados pueden transitar para hacer llegar la inquietud al órgano jurisdiccional para mejorar su situación carcelaria. Bajo ninguna circunstancia puede ser el presidente de la República, porque si lo es el presidente de la República, está abusando de sus funciones. Y abusar de sus funciones es un delito previsto en nuestro ordenamiento jurídico penal en el artículo 162 del Código Penal. Consecuentemente, a mi juicio, el presidente de la República ha cometido delito. Y como funcionario público que soy, ante los elementos de prueba que tenemos, entre ellos la confesión del presidente de la República, porque salió y está la nota, y tal vez Sebastián la pueda para exhibirla, reconoce que efectivamente tuvo el encuentro y reconoce la motivación del encuentro. Y la motivación del encuentro, según el presidente, es que quiso asesorarse con la Suprema Corte de Justicia respecto a qué hacer frente al informe sanitario que daba cuenta de un deterioro de la sanidad de esos presos. Y toda esa movida presidencial, además de inconstitucional, insisto, a mi juicio tiene apariencia criminal. Yo les quiero decir que estoy en una comisión en la que, más allá de mi larga experiencia en materia carcelaria, estoy en contacto con la situación carcelaria actual. Y les tengo que decir que se sigue deteriorando la situación carcelaria, como se sigue deteriorando la situación de toda la sociedad uruguaya. La cárcel es el espejo más oscuro, por decirlo de alguna manera, metafóricamente, de los síntomas de descomposición, de degradación que está sufriendo la sociedad uruguaya. Pero lo vemos en todos los ámbitos. Por supuesto que en el ámbito carcelario, por una cantidad de circunstancias de carácter sociológicas, psicológicas, institucionales, esos síntomas se ven profundamente agravados, potenciados. La cantidad de muertos en cárceles aumenta, la situación de hacinamiento aumenta, la violencia y los malos tratos a familiares y presos aumentan, pero como aumenta también la violencia
en la sociedad, los crímenes en la sociedad, el desamparo, el abuso a los menores. Y en esto, naturalmente, no se puede buscar soluciones meramente represivas. Hay un TikTok con declaraciones del ministro del Interior, doctor Carlos Negro. Yo siempre digo, lo conozco de hace mucho tiempo. Y fueron declaraciones muy, muy sinceras, pero cortas, parciales. Insiste en un concepto que es el de la pérdida de la guerra frente al narcotráfico, pero va un poquito más allá de aquellas primeras declaraciones. De aquellas declaraciones que ameritaron un intercambio de conceptos en el Parlamento, creo que fue en oportunidad del discurso presidencial y que ameritó que yo también hiciera algunos TikTok, diciendo que él se había quedado corto en no señalar la relación entre los banqueros y el narcotráfico. En estas declaraciones, si bien el ministro aborda el tema del dinero en el narcotráfico, no se anima a dar el último paso, que es el de la imputación genérica al sistema financiero como destino final del dinero criminal. Pero sí dice lo siguiente en estas nuevas declaraciones, en las que también vuelve a hablar del fracaso de las políticas represivas respecto al narcotráfico y dice, hay que seguir la ruta del dinero. Lo que más le duele al narcotráfico es precisamente el dinero. Y es correcto, pero no se anima a decir que la ruta del dinero del crimen organizado nos lleva a los banqueros. De todas maneras, tengo que reconocer, por lealtad intelectual, que dio un paso importante, que me satisface ese paso que dio, de llevar el tema del narcotráfico al dinero. Porque cuando uno lo lleva al dinero, lo lleva al sistema financiero. Y eso es importante. Y hay que ser justo. Cuando se dan situaciones positivas, aunque sea en el relato, hay que reconocerlas y lo estoy reconociendo. Lamento que no tenga ese TikTok, pero estaría muy, muy bueno que se pudiera rescatar. Tenemos a Sebastián, perdón. Sebastián siguiéndonos y Gustavo, estoy justamente, no está siguiendo el streaming Seba, pero justamente le estoy enviando el WhatsApp de tal manera si tuviera las declaraciones de Carlos Negro, ministro del Interior, frente a la están en pérdida. TikTok y es Ya, cuando él habla de seguir la ruta del dinero, que lo chequeé en todo caso antes. Y perfecto. no conseguimos el video de las declaraciones de Orsi en televisión. No, tampoco. Lo estoy ahí, justamente estoy con él hablando. ¿Ah? Bien, bien, cuando aparezca, si es que podemos, si lo obtienen, me interrumpís nomás y la pasamos. Yo tengo la pantalla aquí un poco corrida y no le quiero meter mano porque no tengo a Bruno que me dé que me auxilie. ¿Estás Entonces bien? Gustavo, estás sí, impecable. en tu pantalla sí, pero en la mía Ah, perfecto. yo te veo de la nariz para arriba De acuerdo. y Ok. no veo cuando ustedes pasan las notas periodísticas. Ya, mira, me pregunta Seba y le pedimos disculpas a nuestros amigos, estamos en vivo y en directo, ¿ah? Esto se da en vivo y en directo. Sobre los militares, ¿cierto? Las declaraciones de Orsi de los Sí, militares. sí, Correcto, ok. sí, cuando él dice que bueno, que sí, que fue a asesorarse con la Suprema Corte de Justicia, qué hacer con esos informes sanitarios que le habían llegado. Yo quiero decirle que alrededor del presidente de la República deben haber no menos de 10, 15 abogados. Que al lado del presidente de la República está el ex fiscal general comunista Jorge Díaz Almeida, para el cual él saca leyes para atribuirle más y más poderes, que además fue ex juez de crimen organizado. No veo la necesidad de infringir la Constitución de la República, violentar el sistema republicano, ir a meter presión en otro poder del Estado ilegítimamente para obtener beneficios para los presos que están en una unidad especial que se llama Domingo Arena. Por eso se le dicen los presos de Domingo Arena. Bueno, naturalmente los familiares de las víctimas de las conductas criminales de los presos de Domingo Arena, los que se identifican con la Margarita deshojada, en su gran mayoría son frente amplistas, no todos, pero la gran mayoría, aún siendo frente amplistas, se encuentran muy molestos con este comportamiento de Orsi. Son los mismos que en las redes, no todos, pero Gustavo, muchos que... ¿Sí? Gustavo, perdona que interrumpa la No, locución. adelante. Tenemos el video de Orsi y los militares listos. ¿Vamos? Bueno, ¿Vamos con eso? adelante.
Adelante, adelante. Caro, contanos los detalles, cómo se dio esta conversación entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia. Una reunión, Malena, que ocurrió en junio de este año, que fue informada hoy por el semanario Búsqueda, y allí Orsi fue a presentarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, un informe de sanidad militar, que lo que revela ese informe es que hay algunos presos que están en Domingo Arena que están en graves condiciones de salud. De eso fue hablar el presidente de la República, Yamandu Orsi. En declaraciones a Búsqueda, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, dijo que Orsi fue a plantear la preocupación que le genera el estado de salud de estas personas. Ese fue el término que utilizó, preocupación, dijo John Pérez. Hoy el presidente Yamandu Orsi fue consultado respecto a esta reunión y negó eso. Dijo que él no es que esté preocupado por ese asunto, sino que fue a esa reunión a plantear un tema institucional que tenía que resolver. Vean ustedes los detalles en el siguiente informe. A mitad de año, Yamandu Orsi fue a la sede de la Suprema Corte de Justicia para reunirse con su presidente John Pérez y le presentó informes médicos sobre la salud de una decena de presos de edad avanzada que están recluidos en Domingo Arena, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Así lo informó el semanario Búsqueda este jueves, en base a fuentes políticas y judiciales al tanto de este encuentro, que señalaron que Orsi expresó preocupación porque alguno pueda morir en la cárcel. Consultado al respecto de esta reunión, Orsi respondió. Tiene preocupación por el estado de salud de las personas que están privadas de libertad. Yo nunca mencioné eso. ¿Dónde lo mencioné? En Búsqueda dijo que usted... No. Lo que dice Búsqueda, si uno analiza la noticia, es que yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto y me dijo, eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente, institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía. Búsqueda publicó que fue el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia quien usó el término preocupación. Cabildo Abierto reclama desde hace años que se atienda la situación de estos presos. Guido Manini Ríos se reunió con el expresidente José Mujica a fines de 2024, luego de que se supo que el Frente Amplio no tendría mayorías en la Cámara de Diputados, y uno de los pedidos del líder de Cabildo Abierto fue que se apoyara la iniciativa de dar prisión domiciliaria a estos presos. ¿Hay alguna especie de acuerdo con Cabildo Abierto en situación con este punto para liberar a estas personas privadas de libertad? Nunca escuché nada de eso, no sé dónde sale eso. No sé qué te ver. A ver, no entendí. No, tomando en cuenta que obviamente para el balance del poder en el legislativo, para que esa interpretación. No, simplemente le consulto para obtener un acuerdo con Cabildo Abierto si puede estar dentro de las posibilidades de ese este tipo de análisis. negociaciones. Ese tipo de análisis lo hace usted. Sí. Yo nunca dije nada de eso ni me sorprendió cuando me lo preguntó. Usted creo que escuchó lo que yo dije. La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos entiende que resulta improcedente esta consulta que hizo Orsi porque puede interpretarse como una sugerencia sobre el Poder Judicial. En un comunicado, la organización recuerda que la ley establece que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables, que fueron procesados amparados en garantías que sus familiares no tuvieron y que son esos presos quienes se siguen negando a dar información sobre el destino de las personas desaparecidas. Madres y Familiares concluye: consideramos aberrante que a 40 años de recuperada la democracia se sigue intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un trato excepcional. Bueno, es una aberración, ¿no? Es algo absolutamente nefasto. Pero lo que declara el propio Orsi, tenía un tema institucional que resolver. Eso es falso, eso es mentira. Él como presidente de la República no tiene nada que resolver con respecto a la situación procesal de y la situación fáctica carcelaria de los presos de Domingo Arena. Hay un juez de ejecución, que es lo que le dice la Suprema Corte de Justicia. Este es un tema del juez de ejecución. Como es un tema del juez de ejecución, todas las violaciones de los derechos humanos que está perpetrando el gobierno de Orsi en este mismo momento. Estamos en un país en que se puede decir y hacer cualquier barbaridad en violación de la Constitución de la República. Y es lo que está haciendo este hombre, ¿no? El presidente. Barbaridades. ¿Ante quién? Y primero, ¿quién tiene la legitimación activa? ¿Quién tiene el deber jurídico de preocuparse por la situación carcelaria de los presos? De estos y de todos. El abogado defensor. Era mi trabajo. Además de defenderlo, si eran procesados y luego condenados, y su situación carcelaria era de violación de los derechos humanos, denunciar. Y fue lo que hice. Denuncié en varias oportunidades, casos concretos de violación de derechos humanos respecto de mis clientes, y también hice denuncias genéricas de una situación de hacinamiento que implica tortura, que implica delito de lesa humanidad cometido por el poder etático, por el presidente de la República. Denuncié al doctor Tabaré Vázquez por tortura.
porque él era el responsable de la situación carcelaria, como lo es Orsi, junto con el ministro del Interior. Entonces, la legitimación activa primaria la tiene el defensor privado, que además cobra dinero. Estos presos tienen la mayoría abogados privados. Más conozco a la mayoría de los abogados privados que tienen estos militares. Conozco las causas de ellos en algunos casos. Discutimos, o mejor dicho, intercambiamos ideas con Enrique Viana respecto a cómo se estaba aplicando inconstitucionalmente el derecho penal, lo que se llama derecho del enemigo respecto de estas personas. Aquí no hay ningún ánimo de vindicativo contra ellos. Acá estamos en un análisis jurídico. Bien. Gustavo, tenemos las otras declaraciones del ministro del Interior, ¿eh? Las tenemos listas, donde Bueno. habla de la pérdida contra el narcotráfico. ¿Eh? Bueno, muy bueno. Bárbaro. Vamos, excelente. Vamos. La verdad que Sebastián, un tigre. Ustedes también, por supuesto. Le hemos sacado... Seguimos para redondear el tema de Orsi. Él dice, fui a plantear un tema institucional, pero ¿desde cuándo el presidente de la República tiene legitimación activa para ir a preocuparse por la situación carcelaria de Juan, Pedro, Diego o Sergio? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué artículo de la Constitución de la República me olvidé de estudiar y que él tiene para fundamentar esta barbaridad que hizo? No existe, inventó. Él sí fue a presionar a la Suprema Corte de Justicia. No puede tener otra interpretación que este abuso de funciones que ha hecho el presidente de la República. Los familiares son, en su gran mayoría, frente amplistas. Por eso fueron tibios en las consideraciones y en las acciones. Miren, si esto lo hubiese hecho Luis Lacalle Pou, los familiares estaban en la puerta de la fiscalía denunciándolo por abuso de funciones el mismo día en que se enteraron. Fíjense que los familiares no hablaron para nada de una posible conducta criminal. Condenaron el hecho. Bueno, ¿cómo no lo van a condenar? Pero se quedaron en la mera condena. Ninguna acción. No hablaron de una específica inconstitucionalidad por violación al sistema republicano de separación de poderes. Frente amplistas. Bien. Además, hay otro tema que es más bien de orden personal. Orsi miente o John Pérez miente. Miren, de este suceso, muy desgraciado, por supuesto, tenemos que sacar una conclusión. Uno de los dos mentirosos. ¿Quién es el que va a la Suprema Corte de Justicia? Es Orsi. Jurídicamente, constitucionalmente, ¿qué debió hacer la Suprema Corte de Justicia? Esto es muy importante lo que voy a decir. No atenderlo. Usted me dirá, no, pero Salle, una cuestión de cortesía. No. Esto no es vínculos sociales. Esto no es un club de amigos. Acá no estamos hablando del náutico. Acá estamos hablando del sistema institucional teóricamente democrático y republicano. Teóricamente. Quedamos con la teoría, porque en la práctica vemos que cualquier mamarracho. Pero yo voy a decir qué es lo que debió pasar fácticamente frente a la inconducta constitucional, es decir, violación de la Constitución de Orsi. John Pérez en el despacho, el secretario que lo llama. Mire, señor presidente, tenemos al presidente de la República que quiere hablar con usted. Perdón, le tiene que contestar John Pérez. Yo tengo que saber por qué viene el Poder Ejecutivo a hablar con el Poder Judicial y por qué viene personalmente y a través de canales que no están previstos constitucionalmente. Porque constitucionalmente, como institución, no lo debo recibir, no debo tomar contacto con él. Eso debió pasar. La separación de poderes reglamentada por la Constitución de la República. Y los canales de comunicación son los canales que establece la Constitución de la República. Y los funcionarios públicos solamente pueden actuar en aquello que la ley marca que deben actuar de tal manera. Principio de especificidad. No es el principio de libertad hacer todo lo que la ley no prohíbe, poder hacer todo lo que la ley no prohíbe, como para los particulares. No. Hacer lo que la ley ordena que debe hacer. Y lo que la ley no le habilita a hacer, no lo puede hacer. Y ese contacto no lo podía hacer. Bueno, en una recepción, en un acto público, el día que juramos en la asamblea, claro, son actos protocolares. Allí no hay ningún planteamiento institucional. Se concurre a un acto institucional. No hay ningún planteamiento entre poderes. ¿Convergen las personas, los soportes físicos, soporte humano? Sí, convergen, por supuesto. En los actos patrióticos también, en las fiestas diplomáticas también. Puede haber inclusive hasta un viaje internacional en que sean invitados el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado, o sea, el vicepresidente. Pueden darse ese tipo de comportamiento institucional de conjunto, pero que no es una comunicación institucional. Bien, fui a asesorarme, fui a saber qué tengo que hacer con esto. Insisto, está rodeado de abogados. ¿En qué parte de la Constitución Orsi leyó que el poder de la Suprema Corte de Justicia debía asesorarlo?
A mí me gusta decir, estamos todos locos. Cuando algo es así, totalmente impertinente, totalmente ilegal, inconstitucional, un disparate, un mamarracho. Y bueno, no aclare que oscurece, ¿no? Y eso fue lo que pasó. El periodista le pregunta bien, Cabildo Abierto le viene votando todo al Frente Amplio en la Cámara. Y bueno, se sospecha de un pacto, me da. Sí, se sospecha. Es más, permanentemente en un tono de chanza al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, bueno, se le hace chanza en ese sentido, ¿no? Miren que estas chanzas se dan en el cuarto intermedio. Lo que pasa es que la filmación en el cuarto intermedio se para, pero si siguiera la filmación se da de una bancada a la otra abiertamente, le digo por la duda. Yo creo que tengo filmadas esas chanzas o alguna de esas chanzas. Usted me dirá, bueno, pero yo de una chanza no puedo inferir un comportamiento real. Bueno, más o menos. Porque a la chanza le siguen los hechos objetivos, como este disparate que el presidente fue a preocuparse por la situación sanitaria de algunos presos de Domingo Arena. Y que las explicaciones que da implica endilgarle la condición de mentiroso al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bien, vamos a pasar el video entonces del ministro del Interior. Perfecto, Gustavo. Vamos con ese video donde señalan que se perdió la guerra contra el narcotráfico. Vamos. De gobierno que viene relativamente tranquila. Una entrevista radial generó declaraciones cruzadas y una de las primeras polémicas con futuros ministros. A raíz de una sucesión de crímenes de los últimos días, en especial el ataque a balazos que ocurrió el domingo en La Rambla y Luis Alberto Herrera, el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, dijo ayer que la guerra contra el narcotráfico está perdida. Creo que con el control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. Bien, pero luego de estas primeras declaraciones, que a raíz de estas declaraciones yo tuve el intercambio conceptual con Carlos, hay unas de TikTok que son más recientes, en las que él dice que el problema del narcotráfico y cómo se debe encarar la lucha contra el narcotráfico es siguiendo la ruta del dinero. Que lo que le duele al narcotráfico es la pérdida de dinero, que lo que procura el narcotráfico es dinero, lo cual es real. Pero él se queda en el eslabón de la cadena referida al operador narcotraficante. Entiendo, ese senador te lo dijo a vos personalmente. Éramos varios dirigentes políticos allí y estaba el presidente de la República. Dijo, ¿qué tiene que ver el lavado de activos con el atentado a Mónica Fernández? Claro, eso fue en la reunión que hubo en Torre Ejecutiva, recapitulando. Sí. Ahí es que uno se preocupa porque se pregunta, ¿hay comprensión total de esto? ¿Entendemos lo que es el fenómeno del crimen organizado y qué persigue? ¿Entendemos que persigue el dinero? Pero además del dinero, disfrutar del dinero. ¿Utilizar el dinero para agrandar el negocio? ¿O pensamos que el narcotráfico es un grupito de encapuchados que tienen 4 o 5 metralletas en los brazos? Como la foto que circuló de un conocido narcotraficante uruguayo. ¿Eso piensan algunos que es el narcotráfico? No, señor, eso es una parte muy pequeña del narcotráfico. Pensar que el narcotráfico es un grupo de delincuentes con la cara tapada de metralletas es, además de no ver la globalidad del fenómeno y la complejidad del fenómeno, entender que eso se lo puede combatir a los balazos. Pues si están armados, le tiramos unos tiros y terminamos con el narcotráfico. No ha sucedido así. No ha pasado eso. Por algo no ha pasado, porque la solución sería muy sencilla. La estrategia militar de lucha contra el crimen organizado no dio resultado. Generó más violencia. El crimen organizado se combate pegándole a lo que le duele, que es la plata. Hoy los narcotraficantes en Europa ya saben que van 3, 4, 5 años presos y cuando salen tienen la plata en un banco de Suiza. No continúa hacia otro operador de otro nivel, que es el operador financiero del narcotráfico, que son los banqueros. O por decirlo de otra manera, el destino final del dinero criminal del narcotráfico, el banquero. Lo da a entender, y es bueno que lo dé a entender. No le da la nafta para decir, miren, no podemos por el narcotráfico porque
Todo el dinero del narcotráfico va al sistema financiero. Y el sistema financiero es el que manda el mundo. Paga las guerras, financia campañas electorales, compra medios de comunicación, compra académicos. Entonces no puede, si paga campañas electorales, bueno, paga el sistema legislativo, el sistema represivo, influye, gravita, y por eso es que nunca se llega a condenar al banquero, aun cuando se sabe perfectamente toda la literatura que uno lee, lleva a que el dinero termina en el sistema financiero. Inclusive se habla de números. En su momento, en el libro 000 Cocaína, ahora se me fue el nombre del autor, el italiano que está condenado a muerte, que tiene su vida totalmente marcada, limitada, estimó hace mucho tiempo atrás 300.000 millones de dólares anuales. Yo creo que en este momento se quedó corto y que estamos en cifras siderales. Sobre todo si hablamos de todo el crimen organizado que implica trata de blanca, inmigrante, armas, droga, juego. En ese caso estamos en una cifra sideral. ¿Qué es lo que mueve al sistema capitalista, señores? Vamos a no engañarnos. Grandes inversiones, grandes fortunas, no el riquito, las grandes fortunas, provienen del dinero criminal. Cuando se habla del desarrollo de las naciones occidentales, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, todos esos brutos capitales que permitió el desarrollo fueron producto de actividades terriblemente crueles y criminales. Una de ellas, por ejemplo, la más importante es la esclavitud. La esclavitud, el tráfico de esclavos, la explotación de los esclavos, las masacres de esclavos. Por supuesto que están las expoliaciones de los recursos naturales a través de la conquista. Lo que sucede hoy al Congo, República Democrática del Congo, que nosotros colaboramos, por supuesto, que yo lo dije en el Parlamento, ¿no? Se lo dije a Mario Luetti. Nosotros vamos en Congo a mantener una guerra civil. ¿Por qué? Porque la guerra civil permite la expoliación de la colombina taltanita, el coltán, entre otros. Oro, diamante, bueno, ustedes tienen la película de DiCaprio, Diamantes de Sangre, ¿no? Entre otros. Bien, tenemos entonces también las declaraciones de negro. Y bueno, creo que podemos ir buscando algunas... Me pidió, diputado, que lo recordara lo de Tony Blair. Ah, perfecto, qué suerte que te pedí, qué suerte que te pedí. Los viejos tenemos que tener ayuda a memoria, porque no... No te preocupes, sabemos, digamos, que tu mente anda, pero a 100, así que adelante. Sí, pero de todas maneras hice bien, y gracias por recordármelo. Bueno, a ver, este es un tema grueso. Y además se suma al anterior. Ya vamos a ver por qué. Vamos por partes. Todo el mundo tecnológico depende y se crea en el ámbito occidental por la DARPA, el Departamento de Proyectos Avanzados de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esto que estamos haciendo nosotros ahora es DARPA. Lo creó la DARPA. Intranet. Después lo pasa al ámbito civil. Lo privatiza, crea corporaciones, la CIA, y crea todo un relato de tipo hollywoodense, tipo Netflix. ¿Cuál es ese relato? El joven, normalmente judío, de ascendencia judía, mente brillante, súper inteligente, de clase media baja, encerrado en un garaje de auto que la familia se lo prestó para que entre cablecitos, transistores, yo qué sé, esos dispositivos que tienen las computadoras, crea una computadora y así nacen las computadoras. Después crean el software, los programas, las aplicaciones y ahí viene todo el boom y se vuelve millonario. La tiene toda, la lleva en balde del garallecito que le prestó el padre a 200.000 millones, 300.000 millones. Zuckerberg, Alex Karp, más o menos, no sé si Bezos también por el mismo lado. Pero mal que bien, ese es el relato. Después están las películas que Hollywood hace basado en este guión que yo estoy dando a conocer. Porque además tienen esas cosas, ¿no? En los films como que revelan la metodología. Yo no sé si no lo hacen para crear la idea de que el que saca a la luz estos temas lo hace en función de esas películas y entonces es como decir, ¿vieron este tonto que está repitiendo lo que nosotros tomamos como un guión para una película? Miren si nosotros vamos a llevar al Hollywood la metodología que utilizamos. Ellos tienen todas estas elucubraciones psicosociales profundamente estudiadas por los laboratorios, psicólogos, psiquiatras, expertos en mercadotecnia, trabajando permanentemente para
lograr engañarnos. Ese es el lema de ellos, engañarnos. Bueno, Tony Blair. Con los adelantos de carácter tecnológicos se viene lo que adelantó Klaus Schwab, el ex presidente del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos. La alteración óntica del ser humano. El ser humano ya no será una unidad biológica, bioquímica, espiritual, sino que será biológica, bioquímica, digital. Y vienen todas las alocuciones del publicista judío Yuval Noah Harari, diciéndonos que nosotros somos algo así como una computadora, que somos algoritmos bioquímicos perfectamente detectables, mapeables y hackeables. Es el gran discurso negativo, es el gran discurso que promueve. Negativo porque me apagaron la luz, no fue una comunicación militar. Toda situación es mera coincidencia. Entonces, te decía que estos sistemas tecnológicos que buscan precisamente la digitalización del ser humano, pero la digitalización en cuanto a su esencia, si me comprenden. El Foro de Davos nos dicen, señores, ustedes no tienen espíritu, no tienen alma. Ustedes los procesos afectivos, el querer a tu hijo, a tu nieto, a tu perrito, a tu tío, los afectos que se generan hoy entre Gustavo Salle y Jorge Osorio, responden a aspectos digitables, hackeables, como que fuéramos dos computadoras. Eso es lo que nos están queriendo decir. Ese es el discurso de Yuval Noah Harari. Véanlo, es público. Yo no quiero seguir pasando videos y pidiéndole a Seba, pero son las famosas TED que lleva adelante este publicista. Bien, entonces adviertan que la digitalización pasa a ser, según la óptica, la percepción de estos tipos, la élite, un elemento esencial nuestro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la tecnología de la digitalización, con la aplicación de la digitalización, con las estrategias gubernamentales de la digitalización, es tal vez lo más importante que pueda estar pasando en este momento en la humanidad. Entonces, frente a esa situación de importancia y trascendencia de la digitalización, el gobierno integrado por comunistas, tupamaros, socialistas, exguerrilleros, expresos políticos, lo que se llama la izquierda uruguaya, comienza negociaciones con Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra, que tiene un instituto, el Instituto Tony Blair, dedicado precisamente a toda esta temática de la digitalización. Este instituto es financiado por Oracle y Palantir. Oracle es la empresa de Larry Ellison, que ahora tiene a Safra Catz como su CEO. Larry Ellison se jubiló, dejó, no sé lo que hizo, pero dejó su puesto a Safra Catz. Y Palantir tiene como su CEO a Peter Thiel, ex socio de... Muy bien. Oracle y Palantir colaboran con el ejército de Estados Unidos y fundamentalmente de Israel para dar apoyo tecnológico al genocidio, limpieza étnica que se lleva adelante por parte del gobierno terrorista de Israel contra el pueblo semita palestino. Una de las conductas antisemitas importantes de este siglo, que se puede parangonar sin problema ninguno con el holocausto. Matan semitas palestinos. Bien, así que tenemos. Tony Blair, por su parte, fue el primer ministro que proporcionó a Bush en toda aquella mentira criminal de las armas de destrucción masiva que le endilgaron a Saddam Hussein para justificar el ataque preventivo, la guerra preventiva, que costó 685.000 civiles muertos. En esa masacre de niños, mujeres, ancianos, además de militares, de 685.000 iraquíes masacrados, con 45.000 soldados proporcionados por Tony Blair. Esto está constatado en un informe del propio Estado británico, el informe Chicot del 2016. Bueno, a ese instituto, Tony Blair, Tupamaro, confesado, presidente del Uruguay, Duorsi, lo llama como asesor en el proceso de digitalización, cumpliendo la Agenda 2030 del Estado uruguayo. Nosotros hacemos un pedido de informe
Mira, Sebastián se encarga de tramitarlo. Perdón, estimado Gustavo, acá se está justamente colocando cooperación internacional. Presidente Orsi recibió en torre ejecutiva a Tony Blair. Esto está fechado con fecha 22 de octubre del 2025. El mandatario dialogó con Blair en un encuentro en el que también participó el canciller Lubetkin. Adelante. Bueno, y esto termina en la firma de un documento que nosotros lo pedimos a través del sistema de pedido de informe. Seba tiene seguramente la copia allí, capaz que la puede poner, en la que fundamentalmente lo que se extrae es que con el instituto se traza una hoja de ruta para cooperación en el proceso de digitalización y fundamentalmente asesoramiento en el proceso de digitalización. Ahora, claro, el proceso de digitalización implica que nuestra agencia, la AGESIC, vinculada a todo el tema de la digitalización del Estado, se ponga en contacto e intercambie información con el Instituto Tony Blair, que es intercambiar información, en buena medida, con Oracle y con Palantir. Esas empresas son empresas espías, son empresas militares, son empresas del servicio secreto, son empresas donde sus ingenieros, mejores técnicos, pasaron por la unidad 8200 del Ejército de Israel. Ahí está pasando precisamente la contestación del pedido de informe. Yo ya lo dije hace mucho tiempo. Cuando un seleccionado por los cazatalentos israelíes en los distintos países es llevado a Israel para que se perfeccione en las universidades israelitas, si sirve como talento para la 8200, inmediatamente se le transfiere a esa unidad militar de ciberseguridad y ciberhackeo para que lo formen con la mayor profesionalidad que se pueda pedir. Y el hecho de tener en el currículum de haber pasado por la 8200 es prácticamente una luz verde y una seguridad de que va a ser contratado en grandes empresas tecnológicas digitales, precisamente como Oracle y Palantir. Pero son soldados del 8200. Por lo tanto, tienen un juramento de lealtad con la unidad militar. En definitiva, son espías. ¿Se dan cuenta todo lo que implica esto? Hoy se lo hice saber a algunos diputados del Frente Amplio, en buenos términos, con buena relación. Cuando hice todo este desarrollo, uno de ellos me dijo, esto se llama teoría de la conspiración. Pero a ver, te pregunto, le digo, ¿es teoría de la conspiración que hubo 45.000 soldados británicos invadiendo Irak y masacrando junto con el ejército de Estados Unidos? No, esa parte no. Bueno, por lo menos esa parte no. Esa parte es un dato objetivo. ¿Está? ¿Existe la 8200? No la conozco. Bueno, pero eso no es culpa mía. Eso no es una conspiración mía. Da Google. No es ningún secreto. Bien. Pero se llega a ese grado de lavado de conciencia, de negación para no sentir culpa, en todo caso. ¿Ustedes saben lo que significa que un gobierno que se dice de izquierda entregue todo el tema digital a un criminal de guerra? Hay un país, yo no sé si es Malasia o Singapur, que lo juzgaron en rebeldía y está condenado por crímenes de guerra. Es socio de Kushner en estos negocios de digitalización y también en los negocios inmobiliarios de Jared Kushner. Estas empresas, vuelvo a repetir, colaboran en la masacre. Por eso cuando un frente amplista pone, por un lado, la margarita deshojada y tiene un presidente que va a preocuparse, a gestionar por la situación de los condenados por crímenes de lesa humanidad, por terrorismo de Estado, por crímenes durante la dictadura, que además toma como asesor a un criminal de guerra como es Tony Blair. Además te ponen la banderita de Palestina, los frente amplistas, cuando su gobierno toma como asesor a este criminal de guerra que colabora con el exterminio de los niños semitas de Palestina. ¿Qué tiene en la cabeza el Frente Amplista? ¿Qué grado de lavado de cerebro se están efectuando con tanto éxito en los comités de base actuales? No sé a qué egresado del Tavistock han contratado para tan eficiente lavado de cabeza, para que se pongan una venda en los ojos y me traten de fascista
Ahora en el Twitter, en función de unas declaraciones que hice por esto de Orsi, de ir a la Suprema Corte, me pone uno, ¿quién te puede creer, viejo pelado? Me hace gracia, porque parecería que la calvicie tiene que ver con el grado de credibilidad. Bueno, no digo insulto, pero bueno, no sé, porque no considero que decirme pelado sea un insulto, es una realidad, sí, no tengo pelo. Ojalá fuera melenudo, pero me dicen otras cosas, fascista. Bueno, un legislador del Frente Amplio, concretamente Fernando Amado, le preguntaron sobre mi persona y dijo que yo era un fascista. Yo soy el fascista y él está en el partido que pide a Tony Blair como asesor en la digitalización, que lleva adelante la Agenda 2030, que es la agenda de Henry Kissinger, que fue el autor intelectual del Plan Cóndor, del terrorismo de Estado. Y a los ojos de este diputado, yo soy el fascista y él es el progresista. Bueno, progresista ahora porque fue Colorado, ¿verdad? Después se pasó para el Frente Amplio. Pero su partido en este momento es el que contrata a Tony Blair y es el que sigue la agenda de Henry Kissinger, que yo lo denuncié penalmente y pedí su extradición. Ese grado de manipulación llevan adelante en el relato, que es puro relato, porque después cuando tienen que confrontar argumentos conmigo en la Cámara, los destrozo, porque les saco los documentos. Estos que exhibieron ustedes gracias a la colaboración de Sebastián Sosa, negro sobre blanco, Tony Blair, Oracle, Palantir. Bueno, era un poco lo que quería poner de manifiesto sobre toda esta locura del relato que se lleva aquí adelante en el Uruguay en contraposición a los hechos. Los hechos es que el Frente Amplio se ha convertido en la fuerza política más servil a las políticas colonialistas, imperialistas, reprimarizadoras, corruptas, de crímenes de guerra, prosionistas. Es verdaderamente desastroso lo que estamos viviendo. Desastroso. Digo la verdad, no se contrató a Tony Blair como asesor por parte de la Calle Pou. Los hechos son... Habrá contratado a otro, pero a Tony Blair no. Bueno, finalmente, porque en las redes se enojan conmigo, porque hablo de Orsi y no hablo del senador Ojeda, que sí lo hice en el Facebook de hoy de mañana, en el vivo de hoy de mañana, así que no se pueden quejar, pero lo voy a reiterar hoy. Hay un artículo de la Constitución de la República que establece, el artículo 124 de la Constitución de la República, que establece que los representantes nacionales no podemos gestionar, tramitar asuntos, en caso de ser abogado de nuestros clientes, ante la administración pública y servicios descentralizados. Es el artículo 124 de la Constitución. La Fiscalía, en la Constitución del 67, en la que está este artículo 124, no era un servicio descentralizado. Tenía una posición institucional bastante sui generis, bastante indeterminada. Estaba prevista en el artículo 168, numeral 13 de la Constitución. No era un servicio descentralizado. No puede ser un servicio descentralizado, porque eso viola la Constitución, al alterar la estructuración que ya está establecida. Pero en el gobierno de Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez, con respecto a la Constitución uruguaya, sintió el más profundo desprecio. Es un tema también profesional, no de todos los médicos, pero sí muchos médicos consideran todo este tema de las leyes, de las normas, como algo accesorio, secundario, porque ellos consideran que están en algo muchísimo más importante, que es estar entre la vida y la muerte. Es una deformación profesional. Vuelvo a repetir, no de todos, de algunos. He tenido trato con los dos tipos de médicos, con los que no sienten esa suerte de superioridad y que establecen que es una profesión que muy importante, sin lugar a ninguna duda. Vaya que uno cuando está enfermo, tiene un familiar en una situación terminal, como lo tuve yo con mi hermano, que dicho sea de paso de poco sirvió la medicina. En 10 meses el cáncer se lo tragó. Pero bueno, pero uno veía y tenía, depositaba esperanzas, y así tiene que ser. Yo, hace un tiempo atrás, tuve un problema en los pies, tipo de ampolla, de verruga, como que tuviera unas espinas clavadas. Y fui olímpicamente de trajecito verde a la sociedad a que me sacaran eso, me operaran, creo que me operaran de los pies. Entonces llega la enfermera y me dice, desnúdese, vamos a dar un ponchito. Digo, no, mire, discúlpeme, debe haber un error. Yo vengo por los pies, le digo, por la planta de los pies. No, dice, no hay ningún error. Dice, usted va a pasar a un quirófano y no puede pretender pasar de traje a un quirófano. Así que pase a esa pieza, sáquese el traje
y póngase como un pañal y un ponchito. Bueno, y pedí ahí una frazadita porque la verdad que el ponchito no lo podía soportar. Me tapé y me llevaron para el quirófano. Pero el cuento viene a raíz de que, bueno, en ese momento para mí era muy importante que el médico fuera exitoso. En fin, me fui un poco por las ramas por esto de y las anécdotas poco jocosas que me han tocado. Pero estábamos recapitulando, estábamos en el tema, ayúdame Jorge, estábamos en el tema, que al final con el chiste... Con el chiste nos distrajimos. No sé por qué me fui del tema médico cuando estaba en el tema jurídico, y verdaderamente tengo, ahora sí, una laguna, no me acuerdo por qué salí a ese tema. Sé que estábamos hablando, lo último que habíamos planteado era el tema de la digitalización de Tony Blair, y ahí habíamos terminado. Así es. Ya te pasaste, digamos, a otros temas, pero estabas hablando de la digitalización de Tony Blair. Y bueno, y ahí me distraje y no sé por qué terminé hablando de los problemas de salud y de las operaciones. Bueno, lo lamento, capaz que algún amigo nos manda el mensaje para que recapitulemos y ver en qué tema me fui por la... Estabas hablando de médico y constitución. Ah, sí, de Tabaré Vázquez violando la Constitución. Estaba hablando de Ojeda. Está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme al artículo 124, los abogados no podemos presentar escritos, tramitar, gestionar ante los servicios descentralizados. Tabaré Vázquez, en ese desprecio por la Constitución de la República, y ahí vino el tema de la vida, y ahí está, ahora recapitulo, Tabaré Vázquez se cansó de violar la Constitución, pero con el relato, por su habilidad retórica, de aquella frase famosa: dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y de la ley nada. Y hacía todo lo contrario. Se pasaba la Constitución por allá mismo. Y en ese desprecio es que trae las normas del golpe de Estado técnico, una imposición de Estados Unidos. Él era un pro-yanqui declarado. Empezó a hablar del imperio bueno. Y se trajo a Bush y quiso traer a los Navy SEAL para defender a Bosnia. Iba la Woodrow Wilson como académico, sabiendo que la Woodrow Wilson era una tapadera de la CIA, sabía que él colaboraba con la CIA. Bien, socialista Fabián. Entonces, Tabaré Vázquez impulsa el golpe de Estado técnico, y la Fiscalía, con el apoyo del Partido Colorado, al cual Ojeda se comporta como secretario del partido actualmente, apoya el golpe de Estado técnico, apoya la transformación inconstitucional de la Fiscalía de Corte en la Fiscalía General como servicio descentralizado. Y en estos momentos, Ojeda, como abogado privado, pero también teniendo presente que es senador, presenta un escrito en Fiscalía, que es un servicio descentralizado, pidiendo el reexamen de una causa de su cliente, de una denuncia de su cliente, no de una causa de su cliente. Y encasca el comportamiento del senador Ojeda en la previsión del artículo 124, que establece que el senador o diputado que viole el artículo 124 será pasible de la destitución como senador. Lo que hizo Ojeda encuadra prácticamente en el artículo 124. Entonces, consecuentemente, la conducta de él amerita la destitución. En realidad, el artículo no está reglamentado, pero como el artículo 332 de la Constitución establece que no se puede dejar de aplicar la Constitución sobre pretexto de no estar reglamentado, hace que entonces, pese a la falta de reglamentación, deba aplicarse el 124. Y entonces caemos en la paradoja que el partido que colaboró con el golpe de Estado técnico, que genera el desajuste de que un senador hoy se vea atrapado en el 124 de la Constitución, porque con posterioridad a la Constitución, la actividad vinculada, actividad administrativa vinculada al Poder Judicial, por este mamarracho jurídico, por esta debacle jurídica que generaron con la traída del Código del Proceso Penal yanqui y con la creación del Servicio de Fiscalía General, también imitando a los yanquis, todo este desastre que trajo Jorge Díaz Almeida, que trajo el Partido Colorado, que trajo el Partido Nacional, que trajo el Partido Independiente, ahora Ojeda se ve atrapado en esta situación. ¿Por qué? Porque antes la Constitución de la República, en función de lo establecido por el artículo 185, reservaba el tema de la estructura del servicio descentralizado solamente para las actividades industriales y comerciales del Estado. Nunca estuvo en la cabeza del constituyente que un órgano como la Fiscalía
que se vincula funcionalmente al Poder Judicial fuera un servicio descentralizado, por el 185. Pero como Tabaré Vázquez, el Frente Amplio, los multicolores, se pasaron la Constitución por el ano, violaron el 185, violaron el 15, el 16 de la Constitución, generaron todo este desajuste, porque nunca se pensó en una fiscalía como servicio descentralizado. Y ahora, Ojeda, que pertenece al partido que colaboró, y el propio Ojeda, que estuvo de acuerdo con toda esta modificación, incurre en la conducta específicamente tipificada en el artículo 124 con la correspondiente sanción, que es la destitución. ¿Cuál es el procedimiento? No está establecido, pero siguiendo el artículo 332, Justino Jiménez de Aréchaga establece que el procedimiento a seguir es el procedimiento disciplinario que se aplica, que me amenazaron con aplicar el famoso artículo 115 de la Constitución. Cuando hay una inconducta grave de un senador, como esta prevista en este artículo, se aplica el procedimiento previsto en el artículo 115, que es un procedimiento en la Cámara y que establece, como siempre lo es en la Cámara, un sistema de votación con mayorías especiales. Así que entonces, desde mi punto de vista, sí incurrió en la conducta prevista en el artículo 124 el senador Ojeda, y sí amerita que se le aplique el artículo 115 con la correspondiente destitución. Este era otro tema que quería tratar. Ahora sí creo que estamos en condiciones de ver si hay preguntas. Exacto. También te digo que... Sí, que te vas con Rubén Luengas. En 20 minutos sigo. Sigue con streaming con Rubén Luengas. Atentos, amigos. Bueno, vamos a ir rápidamente. Son pocas las preguntas que hay, estimado Gustavo. Yo solamente quiero, señalar y reafirmar lo que tú hablas y dijiste sobre la moneda, el Bitcoin. Te voy a mostrar una imagen. Verdad que no puedes ver la imagen, pero a lo menos... algo puedo ver. Bueno, Larry Fink, ahí estoy compartiendo, no sé si estoy saliendo. Ahí saliendo. Sí, le está dando para adelante al Bitcoin. Ya, última hora, dice Larry Fink, Bitcoin se está adoptando más rápido que Internet y los teléfonos móviles. El CEO de BlackRock, el gestor de activos más grande del planeta, acaba de afirmar que Bitcoin y las criptomonedas avanzan a una velocidad de adopción más rápida que la tuvieron Internet y los smartphones. Mira. Sí, a mí el tema del Bitcoin, primero quiero aclarar que no soy un experto en el tema del Bitcoin, ni nada que se le parezca. Pero en los aspectos metodológicos, en cuanto a llevar adelante determinada, ¿cómo podríamos decir?, la adopción de determinadas herramientas, esto es una herramienta financiera, me hace acordar el tema del Bitcoin al tema de QAnon. No, porque Trump viene a destruir el Estado profundo y ya los metió presos y lo que hay son clones y todo. Bueno, todo eso es servicio secreto de los Estados Unidos puro y duro. Y yo sé que a muchos lo que voy a decir les va a molestar, les va a parecer una irresponsabilidad, un disparate, pero Bitcoin me hace acordar a QAnon. Vale decir, una gran mentira, una gran estafa. Y tengo sí un elemento objetivo enorme. Y ahora tengo dos. Uno, en su momento recuerdo que Nicolás Martínez Laje expuso en su terapia liberal que Bitcoin tenía códigos otorgados por la NSA, es decir, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Todo dicho. Si vos tenés algún tipo de vinculación, algún tipo de autorización con la NSA, sos sistema puro y duro. Sos una herramienta de la NSA. Segundo elemento, el relato. Este no es un chico inteligente judío en un garaje. Este es un coreano, un asiático, que no sabemos de dónde salió, que inventó todo esto, que es el que tiene el código fuente. También, otra historieta de novela. Y por si fuera poco, ahora a Larry Fink dándole para adelante al Bitcoin, después que han acaparado fortuna de Bitcoin. Yo creo que Bitcoin es una herramienta que se utiliza por parte del poder financiero y tecnológico para introducirnos en el mundo de las criptomonedas y más tarde dar el golpe final y total, que es la imposición de la CBDC, la moneda digital de Banco Central, o algún tipo de moneda que podría ser también de bancos privados, pero todas respondiendo al poder banquero, centralizadas en el poder banquero. Esa es mi opinión respecto a este tema.
no hay posibilidades de que en el ámbito financiero escapes hoy por hoy a las grandes ballenas dinásticas que mandan el mundo a través de la moneda. En su momento, la moneda y ahora la moneda digital. Así es, yo creo que es para acostumbrarse, como dices tú, porque además, en paralelo a esta noticia que te señalaba, Bitcoin obtiene hoy uno de sus mayores respaldos legales, esto fue el día de ayer, en Europa. Y específicamente el Reino Unido reconoce oficialmente a Bitcoin y las criptomonedas como, comillas, propiedad. Bueno, dejémoslo ahí. Pero eso es un tema, digamos, que tú lo dijiste muy claramente, que lo más probable es que nos estén domesticando justamente para luego ir con lo que tú señalabas, estimado Gustavo. Gustavo, hablaste también de Trump, de toda esta movida de Trump, lo que está pasando en Venezuela, que puede ser otra obra de arte, puede ser otros. Pero, ¿tú crees que Trump le interesa Venezuela o va detrás de Cuba? Hablando un poco de geopolítica. ¿Que le interesa Venezuela o qué? Cuba. ¿Que le interese Cuba? Claro, porque Cuba es el socio estratégico que tiene más cercano a Venezuela y donde hipotéticamente se habla de que eventualmente si sale Maduro, se iría a Cuba. ¿Tú crees que le interesa más Cuba que Venezuela a Trump? No, para mí Cuba nunca, bueno, salvo en la Guerra Fría, pero después de la caída de la Unión Soviética, no tiene mayor importancia Cuba para Estados Unidos, siempre y cuando no sirva para bases. A ver, con la cercanía que tiene Cuba, con Guantánamo adentro, con el fracaso total y absoluto, con la pobreza, con el deterioro, con la implosión que tiene Cuba. No, estamos de Venezuela, estamos hablando de petróleo, Jorge. Estamos hablando de la cuenca del Orinoco, con miles de millones de barriles de petróleo. De eso estamos hablando. ¿Tú crees que se va a quedar tranquilo China, Xi Jinping? ¿Has analizado Xi Jinping, digamos, con esto que está pasando en Centroamérica, la presión de Estados Unidos, el movimiento bélico, digamos, que ha habido en la zona? ¿Tú crees que Xi Jinping estaría eventualmente, está tranquilo? Sí. No, el chino no se mete, los rusos no se meten. Eso sí. Eso en algún momento, cambio de figurita. No, pará, yo no me metí con Venezuela, vos no te metas con Taiwán. Pará, no te metas con Crimea, no te metas con el Donbass, cuando yo me metí con Venezuela. Son las áreas de influencia que hablé al principio. Todo. Pero además, todo este tema entre los estados, después tenés la instancia, siempre yo señalo aquí arriba, de la cleptocorporatocracia, que estos manejan a nivel global. Manejan China, manejan Estados Unidos, manejan Francia, manejan Rusia. A ver, el cuento de que Putin maneje Rusia, de que Xi Jinping maneje China. No, muchachos. Ustedes manejan los aspectos del teatro. Ustedes son actores del teatro. A los verdaderos intereses, los que generamos estas potencias, somos nosotros, dice la élite. Si no fuera por nosotros, ustedes los chinos seguirían siendo un país pobre y rural, con el fracaso total y absoluto del sistema comunista. Y con Rusia lo mismo. Esto no falla, esto es así. Claro, hay que crear todo un relato diferente con respecto a Oriente. Si no vas a pensar que Xi Jinping es títere. Sí, en instancia sí, en última instancia sí. Que lo será de manera diferente, con matices, con otras herramientas, con otra metodología, totalmente de acuerdo. Pero en última instancia, bueno, pero ustedes lo ven en los grandes hechos. ¿Se opone a la CBDC? No, fue el primero en implementarla. A ver, señores, Estados Unidos necesita para todo su aparato militar tierras raras. ¿Quién se las suministra? China. Miren, vamos a llevar las cosas a los extremos para que se entienda. Si Jorge amenaza de muerte a mi familia, dice, mirá, Gustavo, ya que me enojé contigo, voy a buscar matar a uno de tus hijos, uno de tus nietos. ¿Ustedes concebirían que yo le suministrara un revólver, un cuchillo, una escopeta a Jorge? Ustedes me dirían, pero vos sos una normal, un degenerado, le estás dando armas al que quiere matar a tu familia. Bueno, puse este ejemplo radical, desagradable, por cierto, desagradable, para los estados. Pero a veces yo digo, ¿con qué cara un Xi Jinping se presenta al pueblo chino a hablar contra Estados Unidos cuando el pueblo chino debería saber que Xi Jinping le vende tierras raras para hacer municiones a los americanos, que después se lo van a dar a los japoneses, o a los filipinos, o a los australianos? Es decir, a aquellas potencias que están en conflicto con China. ¿Se dan cuenta que es todo un teatro? ¿Se dan cuenta que todo esto es una gran mentira? Claro, lo que no es mentira es que las armas existen y que las guerras se van a dar y que van a seguir muriendo. ¿Por qué? Bueno, porque las guerras son necesarias
para la élite, porque la élite se maneja con conceptos dinásticos, siente desprecio por nosotros. Somos cucarachas para la élite. Nos tienen que extinguir. Van a despedir 600.000 funcionarios de Amazon de aquí al 2035. Lo van a sustituir por robots. Van a sustituir las profesiones de mayor necesidad intelectual por la inteligencia artificial. Vamos rumbo a la renta básica. Se pagará con CBDC, porque claro, te van a dar la renta básica a través de la CBDC, pero con la CBDC te van a controlar. Vas a recibir una renta básica, pero vas a hacer lo que yo te diga. Vas a ser un esclavo total. Hacia ahí vamos, pero rapidito. Fíjense que, miren, esto es terrible, ¿no? Se me viene ahora con Sí. En cualquier momento lo enganchamos a Luengas en este espacio y seguimos de la... Bien, tengo tanta en la que Sí. a veces se me van. Pero les decía que este relato es absurdo, señores. Nos toman el pelo. La élite nos considera infradotados. Claro, con toda la parafernalia que tienen, hay mucha gente que, manejada por los grandes medios de comunicación, cuyos dueños son la élite, todo este razonamiento nuestro les resulta desquiciado. El viejo loco, el conspiranoico, que me dicen los diputados del Frente Amplio. Ellos sí apoyaron las conceptualizaciones de Sendik con el plan Atlanta para decir que todas las denuncias, entre ellas las mías, obedecían a un plan de Estados Unidos para desprestigiarlo a él como vicepresidente del Frente Amplio. Como que el Frente Amplio no fuera el instrumento más efectivo que tuvo el imperialismo. En fin, nos pusimos al día, pienso, con muchos temas que he abordado. Muchos temas, estimado Gustavo. Sé que estás, digamos, muy por los tiempos. Hay un video que acaba de mandar Sebastián que dice brevemente un video de la inauguración de una estación de servicio sin empleados, para que le muestres para cerrar, acá Sí, en claro. Uruguay. Sí. Bueno, yo antes pasaba por el peaje de Pando y uno de los funcionarios que me cobraba era votante nuestro, ¿no? Y siempre el ticket y el pago había unos segundos, a veces se demoraba un poquito, 15, 20, 30 segundos, y podíamos intercambiar. No existe más. El señor sí existe, pero su puesto no existe más. Es un aparato. Te capta allí el código que tenés y pasás, se abre la barrera, se cierra. Hoy nos vinimos a conocer Adelante. la primera estación de servicio autónoma de Uruguay. Se encuentra en Termas del Arapey, en el departamento de Salto. Seleccione qué combustible desea cargar. Hay dos opciones de combustible, gasoil o super. Seleccione la forma de pago. Tarjeta de crédito o Ingrese débito. el monto, por favor. Es para probar, así que vamos a ver 100 pesos. ¿Necesita factura con RUT? No. Confirme los datos del despacho. Inserte la tarjeta y siga las instrucciones. Está habilitado para cargar. Descuelgue el pico. Bueno, así de simple es poner combustible en esta estación autónoma. Bien. Gustavo, mira, vamos a hacer lo siguiente, Gustavo. ¿Te refieres, cierras este tema? Idea final y palabra al cierre, porque en realidad sé que estás muy complicado por el horario. Así que adelante, por favor. Bueno, no, a ver, la idea es cierre. Vamos camino a un mundo distópico en el que no se va a necesitar por parte de la élite la cantidad de seres humanos que somos actualmente. Y menos se va a precisar seres humanos como yo. Calvo, pelo blanco, arrugas, vale decir, viejos. Bueno, en el Uruguay ya tuvimos a la senadora Constanza Moreira que dijo que había que regular el tema de la vejez, ¿no? O sea, regular. Y bueno, Christine Lagarde, Georgieva, y viene así, la agenda de la muerte. Yo creo que la élite, pero cualquier empresario, pongan robot o ser humano, va a elegir el robot. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una cantidad de ventajas que no las tiene el ser humano. También tiene otras desventajas, sin duda, ¿no? Y cuidado que la desventaja puede ser, en tanto y en cuanto es inteligencia artificial, fallas. Ya hay primados negativos de Hollywood con respecto a las fallas en la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Y también hay películas relativas a los que, de alguna manera, estamos viendo el peligro de toda esta política de la sustitución del ser humano por la tecnología,
Y una de ellas que a mí me encanta es El planeta de los simios. Planeta de los simios. Está muy interesante. Si me preguntan ¿y cuál es la solución? No la tengo. No lo sé. No lo sé. Es muy, muy grande el tema, ¿no? Es muy grande el tema como para que un individuo diga tengo la solución. Y otra cosa importante, con total sinceridad, es un tsunami. No lo para nadie. Y usted me dirá, y entonces usted, Salle, ¿qué está haciendo? Y dando a conocer, porque todo esto, los grandes medios, la casta política uruguaya, no se lo plantea. Vuelvo a repetir, soy el loco en el Parlamento, soy el conspiranoico, salvo en determinados momentos de, yo diría, sinceración. Hoy hubo uno en que después que hice la locución, ni una palabra. Pero claro, yo creo que también en lo interno de cada diputado, aun cuando sepa que está operando para esa distopía que se nos viene como un tsunami, tienen la preocupación, tienen sus hijos, tienen sus nietos, pero se dan cuenta también de la imposibilidad de parar ese tsunami. Y entonces dice, bueno, yo no puedo parar, y si no lo puedo parar, lo mejor que puedo hacer es acompañarlo. En este momento, lo mejor que puedes hacer. Pero tu descendencia va a pagar un precio altísimo. Te van a acordar de vos, y no como un viejito bueno, o como un joven bueno, porque hay muchos diputados jóvenes actualmente. Yo sé que dejo planteadas situaciones sin resolver. Sí, claro, lo lamento, no tengo la solución. Pero creo que dejo la semilla del estímulo a pensar, a indagar, a investigar, a cuestionar, y ya con eso es importante. Gracias por denunciar, estimado amigo. Me dicen que ya está partiendo el programa de Rubén, así que de inmediato, estimado Gustavo, gracias. Ya tenemos a Gustavo Salle de vuelta. Gracias, estimado amigo. ¿Algo que quieras decir para finalizar? No, espero no tener las lagunas, los Caribes que tuve hoy. No te preocupes, estimado amigo. Gracias por denunciar. Gracias, Gustavo. Te puedes desconectar en honor a tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.